Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Estamos con el Resplandor Anil, con el segundo capítulo extra centrado en Shez, dentro de la Sima. Y parece que nuestros tres delegados se han reunido y que Shez está en medio de la nada, ¿no? Hemos visto el tema por fin del origen, un poquito más del origen de Arval. Y bueno, parece que Claude también está por aquí y que en esta misión creo que vamos a ir con nuestros panas, ¿no? Glad to see you're okay, at least. ¡Ojo! Not sure okay is the word I'd go with. Vale. Dimitri and I got sucked into some weird magic vortex. One of your making, I can only presume. When we came to, we were sprawled on the ground here. Charming place, if you ask me. I take it you don't remember what happened. You changed, attempted to strike at us. We were thankfully able to subdue you, at least temporarily. Vale. But you came to and fled not long after. You were, by all accounts, a different person entirely. I guess that kinda rings a bell. Bueno. The last thing I remember Lo último que is recuerdo Arval es Arval telling me diciéndome to que slay acabase the con el azote ancient sombrero. O al demon. menos me pareció que era Arval. I think it was Arval. Arval? The voice in my head. La voz en mi cabeza. Nos conocemos desde hace años. Pretty out there, right? This is why I never mentioned it. And you claim this Arval suddenly decided to turn on you. I know how it sounds, but yeah. There are two things I can say for sure. The first is that Arval's magic is what dragged us all in here. And the second is that Vale. no one's in my head anymore. Ya no está en mi cabeza. Entonces algo sabemos que ha pasado con lo de Arval. How can you be Y sure? bueno. Because I don't feel Porque ya no siento su presencia. Al menos no en mi cabeza. Ahora está en otro lugar. Un lugar lejano. Well, that's vague. How are we supposed to make heads or tails of any of this? At the very least, I believe your account well enough to say you are no longer a threat to us. Right. We can save all that metaphysics stuff for some other time. Anyhow, you wouldn't happen to know a way out of this dark, void place, would you? About that. I know I said distant, but Arval's definitely Hablando de here eso, with sé us que he dicho que somewhere. Arval estaba lejos, pero sin duda está aquí con nosotros en alguna If we parte. can find them Si and descubrimos su figure out paradero y what averiguamos magic qué tipo de they magia ha used usado on con us, nosotros, quizás podamos escapar. You sure are optimistic Bueno, for someone hay que surrounded by escapar, horrible gente. nothingness. It isn't as though we No hay have muchas any alternativas, alternatives. desde luego que no, pero lo que digo, esto es algo que no me lo We should esperaba, take a look around. Vale. Perhaps Dimitri? Dimitri se pira, Claude se pira y nosotros nos vamos a ver qué pasa. No sé qué tenemos aquí montado, pero aquí está Edelgard. so you were dragged in here as well, Edelgard. Are you all right? What are you Bueno, doing estamos here? los tres, o sea, estamos con los Where tres am I? delegados, ¿no? O sea, esto va a ser una batalla epiquísima Not para sure levear ourselves. personajes. We? Who else is here with you? Why'd you run ¿Por qué has off salido like that, corriendo así, Dimitri? Dimitri? ¿Has visto algo? Espera, ¿Edelgard? It seems much has transpired without my knowledge. Yeah, I don't think any of us really know what's going on here. By the way, Edelgard, you look pretty different from the last time I saw you. Did something happen to you? The last time. It seems I have a fair number of gaps in my memory. The most recent thing I can remember is Aryan Road. You and I were squaring off, Dimitri, when Talus appeared and cast some dark magic on me. Vale, ella no se acuerda de nada Was over entonces. 6 Eso fue hace lunas más de 6 lunas. If Viscount Fenya's word is anything to go by, you've been serving as Duke Ayer's puppet ever since. Not only that, but Duke Ayer himself was under the nefarious control of Talus. 6 months. And tell me, what of the Empire? Vale, o sea, Edelgard no sabe nada. I can't believe I have to direct such a question to you two of all. Adrestia changed big time after the battle at Aryan Road against the kingdom. Your lands have been ravaged, your military has lost all discipline, and Lester and Fargus have since joined hands to put an end. You're actually catching us right in the middle of the climactic fight.
After we routed the Imperial Vale, vamos a explicar lo de que se escapó huyendo con el duque de Aegir y que la estuvimos localizando y que de repente ¡pum! Estamos aquí atrapados con ella. That was all rather painful to hear, but I thank you for the explanation. I'm not sure how exactly Talus is manipulating me, but he is clearly doing so to steer the Empire toward his own desires. In the past, he took over the body of my uncle, Lord Arundel, and snatched the reins of Adrestia as its regent. Meaning history is repeating itself in the grandest, most vile way. So it's true then. Lord Arundel was actually Talus. You've got to help us get out of here, Edelgard. Tienes que ayudarnos a salir de aquí, Edelgard. I would be glad to, once you inform me further about the current state of Fodlan. I've been, in essence, asleep the last half a year, remember? Yes. I suppose we can afford a short break. To bring you up to speed before we resume up. Vale. Entiendo que... Volvemos al campamento entonces, ¿no? A ver. Zarras. Vale. Te has separado temporalmente de todos menos de Dimitri. No veo ninguna salida. Me pregunto si los demás habrán encontrado algo. A ver, yo veo un orbe ahí enorme, Shez, pero vale. Escuchas lo que todos tienen que decir, ¿no? Entiendo que aquí vamos a poder hablar un poquito con todos. Ok. A ver, también entiendo aquí, pues está el menú, ¿no? Y todo, pero claro. No hay apoyo ni nada disponible. Estamos aquí en medio de la nada, bros. Vamos a hablar con Edelgard. No confío en ti, bien. Entiendo, no tienes que hacer nada que no quieras, pero sería de gran ayuda que nos echaras una mano. Yes. Vale, Dimitri y Claude están hablando de algo. What do you hope to accomplish once this war is over? Why? Where to have some nasty plot up Bueno, my sleeve? aquí ya empiezan las dudas entre estos dos. Although I doubt you're gonna like what I do have planned. I'm just gonna come out and say it. After the war, I'm going to abolish the Central Church and depose the Archbishop. The people of Fodlan have been shackled by this decrepit system for too long, and I'm ending it. You're going to do away with the church? That's right. Think about it. Who steals your freedom and gives you an endless list of duties? El tema de los emblemas que aquí también se ha tratado. Eso me ha gustado mucho de este Warriors. Who forces you and your friends into a bunch of unwanted marriages and positions of power? Como siempre, Claude busca la The church libertad. even forbids any official contact with outside regions. Not exactly great for Fargus, right? Being as close to Serang and Albinia as you are. But to be clear, your issue is with the church, yes? Not with Fargus itself? Exactly. We have nothing to gain by fighting you. And really, our enemy isn't the actual church so much as the people at the top who make all the decisions. I understand where you're coming from, Claude. And on a personal level, I actually... But as a king, you're opposed. Yes, for 3 reasons. First, abolishing the church would deny the king's right to rule without one. The people will descend into chaos and war. Second, recklessly discarding the church will only incite discord among the clergy and its supporters. And finally, a revolution of this nature will not only mean casualties among the common folk, but will endanger your own life as well. Leaving the first two for a second, I have some serious issues with that last one. I'm glad you're concerned for my safety, but I can take care of myself. But don't you see? The people you wish to depose are human, just as you are. No matter what ingenious scheme you come up with, Está interesante la or how conversación careful you esta, try to be, they and their vengeance will eventually find you. I know full well the guilt that accompanies such actions. Everyone has to deal with the consequences of their decisions. If you let it rule you, Fodlan never changes. And if it doesn't change, it'll just fall A ver, eso de apart. que sea pedazos yo ahí no estoy de acuerdo con Claude, But pero bueno. not taking the time to look where you're going will only lead you if there are those who would be hurt by this. There you go, trying to save everyone again. To be honest, I'm jealous of how you're not burdened with the same restrictions. In the world I'm trying to create, you wouldn't be burdened by them either. You could even... No, forget that. I'm serious about what I said, though. And I really do admire how you want to save everyone. Honestly, if you weren't a king, I think we could have been friends. I feel much the same.
Had I joined with you, I might have been able to see a different vision of Fodlan. Buena conversación la de estos dos. No me quería acercar. I wonder. Vamos a hablar con Dimitri. I hope you're well. Vale, se alegra que estemos bien y vamos a decirle que nos preocupamos por él, vale. Vale. Vale, obviamente hay que... vamos a hablar con Claude. Hey, bro. Oh boy. Preguntar cómo se habría preparado. Well, I'm stumped. Vale. Bueno. Por aquí hemos hablado con todos, así que entiendo que toca reunirnos. Me pregunto de qué están hablando Dimitri y Edelgard. Vale, parece que aquí hay otra conversación. Lo que digo, aquí hay lore, literal. O sea, está interesante todo esto. Vale. I was just thinking that I find it difficult to speak with you. Even now that we have the opportunity to exchange words peaceably. Too many have died for us to suddenly have meaningful heart-to-heart conversation. Oh, that's not how I feel. Unless you mean you don't wish to speak with the tyrant you Ya están consider discutiendo. responsible, in which case, let's just believe what we believe, accept that our paths have diverged, and... You're placing words in my mouth. I will not claim that all my choices were right, but I accept responsibility for them. I made them carefully and with full knowledge of the consequences. And I'd like to think I can say the same. But this is unproductive. We need to get out of here. Fair enough. But first, answer me this. Do you know what became of your mother and Selma? Oh, le pregunta por su madre. Someone told me that you would know how she met her end. It was. I haven't seen my mother since I was a child. It would have been right before she was exiled. You would know what happened better than I. I suppose so. Now, Vale, vamos a buscar la forma de salir de aquí porque mientras... ¿Qué pasa? Whatever this place is. can you Vale. stand? Yes, thank... Perhaps we can put our differences aside. If only... Yes, I suppose you're right. Bueno. I just remembered something. I had fallen to the ground and was met with a kind hand reaching out. I took it without thinking, without even looking first to see who it was. Dimitri, what is it? I have a similar memory. One of helping a little girl who had Erais fallen in the vosotros, dirt. bro. Knowing you, such occurrences would have been commonplace in your youth. Don't try to imply we share a memory. No, I rarely forget an important face. Enough. Let us end this before we both make greater fools of ourselves. We need to escape. That's our only priority. Not that the world outside will be any kinder to me than the one in here. Edelgard, Bueno, What are you doing? You should know I won't hesitate to leave you behind. Indeed. I'm coming. El? vale, yo entiendo ahora ya está todo, así que hay que comprar la distorsión y entiendo que desde aquí vamos a poder enfrentarnos ya al final de todo esto. Aquí tenemos la opción de partir, tenemos la opción de maestros y suministros, vamos a recoger los suministros lo primero de todo. Ahí está, todo bien, vale, por aquí vamos un momentito al sector de prácticas. Bueno, por aquí por lo menos cogemos la recompensa y en estructuras entiendo que no podemos mejorar ninguna, así que nada, vamos a darle a partir para continuar. Vale, pues parece que tenemos la opción de partir aquí en la grieta de temporal, así que entiendo que con esto vamos a enfrentar a la batalla del capítulo. Vamos a venir aquí dándolo todo a ver qué ocurre y a ver un poquito cómo continúa nuestra aventura en este Fire Emblem. You can't tell forward from back in here. Let's try over that way, maybe? Good idea. It seems different from the rest of the void. Look out! ¡Arval! ¡Cuidado! So it failed. Has my skill degraded that sharply over the years?
Arval. Arval. I have been searching Vale, nos ha for estado you, buscando, dice. And look what you brought me. The three who fancy themselves sovereigns, ruling over that abomination's wretched spawn. What unexpected luck. I do hope you are all prepared. ¿Cómo to que face enfrentarnos a la death muerte? this- So you're Arval, huh? Y Claude, Sorry, tú eres but Arval, I can't say bien. dying here sounds all that appealing. What we'd really like is for you to lift this weird sorcery of yours and send us home. Oh, I do not think that will be happening. But even if I desired to accede to your wishes, the great forbidden spell of Zaharas is a one-way journey. None can escape this eternal darkness. Are you certain? Would killing you not accomplish the task? Edelgard va full, Something tells me they wouldn't lay this trap, only to suffer the same fate as us. If this being can free themselves from this void, it stands to reason that so too can we. Then try cutting me down if you like. Sadly, what you see before you is but an illusion. I have a task to fulfill, and once it is accomplished... Arval, wait. Arval, espera. What task ¿De are qué you misión talking hablas? about? ¿Por qué me has usado? Why did you use ¿Por qué me has usado? ¿Qué estás intentando hacer aquí? Ah, but you are mistaken. ¿No es Arval? I am not. My name is Epimenides. Epimenides, an ordinary man who vowed to kill the beast which set the earth ablaze. Do you not comprehend my purpose? I must save this world and its true people. That is why I chose to pass my consciousness down through the ages. And you ¿Cómo? are the vessel ¿Cómo? for that. What does that ¿Qué mean? significa eso? Bueno, esto no deja de arrojar incógnitas, ¿no? Sobre todo esto. Parece que tenemos una misión bastante sencilla en este capítulo y hay que derrotar a Epimenides. Claro, aquí el problema es que Edelgard... vale, la tenemos al 50, ¿no? Digo, vale, la vamos a tener en nivel bajo y va a ser un poco una locura. Edelgard está en buen nivel. Vale, hay que vencer a 1000 enemigos y tenemos 8 minutitos. Bien, no lo veo mal. Vamos a ver qué tal. Going on, but I do know whoever that is needs to be stopped. Watch this! And how far are you willing to go? Will you cut down your own friends to reach me? ¿Hubert? Madre mía. Vale, aparecen los espectros. Vale, ya vienen aquí los enemigos, ¿no? Vale, por lo veo hay un montón, así que lo que digo, vamos aquí a soltar todas las trallas que tengamos. Vamos a ir a por ellos, like a boss, From the real thing. con nuestros personajes. Vile sorcery indeed. The Emperor is before you. Deal the killing blow. You can't fool me. ¡Vamos allá! Really, you'd understand. Vale, esto parece primero la batalla contra los espectros. En este caso, mi recomendación es que primero nos quitemos a Hubert por el tema de la magia, ya que puede ser uno de los que más daño luego nos hagan. Así que vamos a por él Sure, they're not real. y sin parar. Vale, aquí hay un capitán de la base, nos lo podemos quitar también, ojo. Yo realmente, por el tema de las kills, casi que os diría de quitarnos primero a Hubert y luego al resto, ¿vale? Este espectro lo tenemos aquí un poquito derrotado, pues vamos a aprovechar para golpearle con toda la fuerza que tengamos. Ahí está. Vale, lo tenemos. Vale, ahí estamos, fuera. Que todos los que vengan vayan cayendo y nos quitamos el capitán de la base y un poquito al espectro, ¿no? Vale, venimos por aquí de nuevo, vamos aquí con Claude. El buen flechazo, ahí estamos. A ver, lo importante aquí es controlar un poco la situación. Como podéis ver, están todos bastante OP, pero con, por ejemplo, Dimitri yo creo que podemos hacer grandes cosas. Vale, este está fuera, perfecto. De nuevo aquí, nos lo quitamos todo, ¿eh? O sea, yo voy aquí a venir a full, lo que digo, a por todos. Vale. Vamos a ayudar a Claude, que no ha sido todavía... Se está comiendo aquí el experto y no me mola. Vamos allá. ¡Pah! Vale. Vamos con Edelgard. Y vamos a intentar quitar un poquito la racha. Ahí está. ¡Oh! ¡Fuera! Ahí está, fuera de experto. Y ahora es el espectro, nos lo cargamos a golpes.
No está siendo complicado ya, yo lo que digo, estamos en la parte final del juego, tenemos nuestras unidades por más del nivel 50 que quieras que no ayuda, pero aquí no paran de aparecer enemigos. Hay que vencer a 800, tenemos 10 minutos, yo creo que podemos hacerlo, pero hay que venir un poquito, yo creo que hay que ser más rápidos, Vamos a intentar hacer por lo menos aquí kills rápidas. Vale, ¿qué pasa ahora? ¡Oh! Vale, nuevo mapa. Our surroundings have changed. This place is so twisted you can't even tell where you are. Aren't you sad for your comrades, murderers? There it is. There is your rage. Vale, aquí está Edel. Vale, versiones oscuras de ellos, ¿no? Vale. Vale, vamos aquí a ir a full, lo que digo. Ahora sí que sí, a tope. Versiones oscuras de nuestros compañeros, de los gobernantes like a boss que vienen aquí a enfrentarse a nosotros. Esto no va a acabar bien y lo sabemos. Aguanta bastante, poca broma. Se ha comido un ataque bastante poderoso y como podéis ver sigue ahí de tranqui, de chill. No, quería darle pero no le he dado. Ahí está, fuera. Vale, y enganchamos. Las kills no las veo complicadas. Lo que sí que hay que hacer obviamente es reventarnos aquí a los amiguitos. Así que nosotros seguimos a lo que vamos. Que fijaos que está aguantando. O sea, el problema es que está aguantando bastante bien, poca broma. Vale, aquí lo tenemos. Listo. Ahora sí que sí. Yo creo que esto ya cae, vale. Vamos a ver, voy a cambiar a... Vale, vamos a cambiar por ejemplo a Edelgard. Vale, aquí tenemos un espectro. Espera, vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos a Edelgard que tiene espectro y ahora lo que vamos a hacer es un all-in, ¿vale? Contra este. Ofensiva total. Por aquí, lo que digo, vamos a full. Venimos aquí, golpeamos con todo lo que tengamos y al lío. Hay que vencer a los espectros, pues vamos a por ellos. La de Edelgard, por lo que veo, está aguantando bastante, poca broma. Aquí ya son todos fuertes, obviamente el capitán de la base nos lo vamos a merendar rapidito. Pero siguen habiendo muchos enemigos en todo este plano y hay que quitárnoslos como sea. Edelgard está aguantando todo lo que quiere y más, Vale, ahí la tenemos. Yo creo que me la quito rápido, Lo bueno del resto están en ofensiva total, así que no debería ser un problema. Venimos aquí y a por ellos. Vale, aquí está el de Claude. Ojo, aquí yo creo que con Dimitri vamos a hacer la tocha. ¡Ah! Me la ha apartado Claude, tío. ¿Qué hace? ¡Claude no! ¿Qué hace Claude, tío? Me la ha apartado las dos veces, poca broma. Si no puedo currármelo, tío. No me dejas. Vale, vamos allá. Fuego primero, ¿no? Hielo y fuego. Que si no me la aparta Claude otra vez y ya me cabreo. Porque yo, tío, Claude, que me estás... En vez de ayudar, me estás fastidiando, bro. Vale, vamos a por este experto. Vale, ahí yo creo que con esto ya dio. Ahí lo tenemos, vale. Ya no hay espectros. Ya hemos quitado el número de enemigos necesario. Así que podemos centrarnos en ir a por los objetivos que salgan, ¿vale? Ahora aquí lo que digo. Vale, estos ya están derrotados. Bueno, ¿y Epimenides dónde está? Van a conquistar las bases. Vale, de nuevo aquí hay un portal, ¿no? ¿Vale? Vamos a quitárnoslo rápido, sobre todo al capitán. Hay que buscar al capitán de la base. Ahí está, fuera. Vale, ya ha aparecido Epimenides, vamos a por él. Aquí está el verdadero jefazo de aquí, ¿no? Madre mía. Sí, si se piensa que vamos a perder tiempo enfrentándonos a Epimenides, se equivoca muchísimo, gente. Pero bueno, lo que digo, vamos a venir con Shez y lo que vamos a hacer es tirar de ofensiva total contra nuestro amiguito. Aquí tenemos un montón de enemigos que podemos reventarnos fácil, como podéis ver, para poder ir a por el objetivo real, que es Epimenides. Así que la marcamos, venimos aquí y le soltamos un ataque fuertecito con Shez. A ver, por lo menos esto le quitaremos bastante. Y así pues le vamos debilitando. Ojo, todo lo que le he hecho y fijaos lo poco que le he quitado, Madre mía, está OP. Vale, yo creo que aquí, por ejemplo, Claude puede ayudar bastante con sus ataques. Vamos a tirar muy bien de ellos, lo que digo, la marcamos bien. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, con Dimitri congelamos. Tiramos la lanza de fuego. Aquí ya... no le está haciendo daño, ¿no? Barrera de atrás. Efectos de Shez y esta unidad.
Vale. So even our mercenary friend gets affected. This is going to take all of us. Time to Entiendo que hay que put vencer a our los differences espectros, ¿no? Vale. Let's try this. Vale, visto lo visto, hay que vencer a Shez, así que... Let's see how this goes. Not a problem. I've got. My attacks aren't. Vale, voy a hacer que vayan a por el resto y nosotros aquí nos quitamos al espectro este. None can stand before us. What about our phantom mercenary? We know we can harm the illusions, Ahí right? está. Vale, el espectro ya está sacado. I don't want to fight you. Sigue con escudo, ¿no? Vale. I'll take over. Not often a guy gets to fight himself. I think I'm gonna enjoy it. Vale, vamos a hacerle ofensiva total aquí a Epimenides. They must. Okay. Y aquí me quedo yo con Edelgard dándolo todo contra este espectro ese. Ahí va. Lost. ¡Pum! La verdad que tener una Eldi aquí nivel 50 se agradece bastante. O sea, es lo que digo, no me lo esperaba. Y ha sido una grata sorpresa el encontrarme con este tipo de stage. Esto extra me está pareciendo de lo más top del juego. Porque además lo que digo, por fin hacemos algo que tiene que ver con el lore, con la historia de Shez, ¿no? Que es un personaje que desde el principio me ha llamado mucho la atención. Y vamos viendo cómo poco a poco pues se va completando la historia, ¿no? Vale, por aquí podemos coger esto, la de Cabos, pero ahora el plan entiendo que es reventarnos aquí a Epimenides. Sigue con la barrera. Vale. Our adversary has finally run out of tricks. Time to finish this. Vale. Soltamos aquí último ataque de Cabos. Tiene bastante aguante, hay que decirlo. We changing blade? I've awaited this moment. Congelamos. Lanza. Que no me lo tiren para atrás, por favor. Vale. Se iba a ir, pero le he pillado con esto. Ahí está. Yo creo que con este ya está, ¿eh? Sí, ¿no? Epimenides ha caído, perfecto. Sí, sí que se acaba aquí. ¡Guau, chaval! ¡Qué guapada! De verdad, ha estado muy top la misión, ¿eh? Pues una de mis fases favoritas. Este capítulo en general ha sido muy top. Vamos a ver aquí el final. The cycle of this world must be protected. You fool! Why must you resist me so? You know my reason. The tomorrow we're fighting for? The choice is ours to make! ¡Guau, chaval! Ha sido top, ¿eh? It's incredible. Just how strong you've become. Arval. You have grown more than I ever thought possible. And yet... I've never felt more alone. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me ha flipado. Hemos sacado, obviamente, el rango ese. Nos ha faltado aquí, o sea, nos ha sobrado tiempo. Tenemos el pergamino de Icor, que es uno de los objetos tochos. Y bueno, Shez y Dimitri se han ganado buena experiencia para ir terminando un capítulo que, sin lugar a dudas, me ha parecido de lo más tocho. Tenemos aquí dominado el caballero sacro, así que ha estado bien. Tenemos una nueva técnica de combate aprendida. Pero lo que digo, objetos por tutiplén. Obtención del pergamino de Icor conseguido. Obtención del Gerroti conseguido. Bien, dos objetos aquí megatochos. Y bueno, ¿qué puedo deciros? La cosa ha estado bastante bien. Tenemos 10 puntos de prestigio. Y ahora entiendo que aquí se vendrá, yo qué sé, a ver qué pasa. Alguna cosa después, ¿no? Vale, hemos salido una pieza. Yes, it all felt like a strange fever dream.
Whatever was O sea, hemos that vuelto a la place? línea temporal. It seems we've lost sight of Edelgard as well. Maybe she got back before we did and hightailed it out of here. I doubt she got far, though. The real question is, where would she go? Garrick Mach, surely. She must seek to reconvene with the Imperial forces. What do you want to do? Should we get back to the search? Or maybe we'd be better O será off mejor que nos regrouping with regrupemos the primero others con el first. resto. The latter. Yo creo que lo suyo será reagruparnos, es lo más importante ahora mismo, visto lo visto, ¿eh? I should probably get back to my people, too. But I'll see you both over at Garrick Mach. Oh, and feel free to clobber the Imperial Army without us if you get there. Very well. We will see you there, Claude. Vale, pues parece que por aquí todo es happy, todo es bonito, Lord, todo uncle. está bien. Y aquí está Tails. So, Edelgard. Come, let us handle everything for you. It has served us all exceedingly well so far. Yes. Pues parece que aquí termina este capítulo 16 dentro de la Sima. Como ya sabéis, el capítulo 15 y 16 con la ruta de los leones azules son solo accesibles si hemos reclutado a Violet al final de lo que es el capítulo 14, cosa que yo he hecho en un vídeo que os he explicado en la guía. Tenéis el enlace en la descripción del mismo vídeo. Y bueno, lo importante ahora, después de esto, se vienen nuevas aventuras, se vienen grandes cosas por hacer, obviamente, así que yo creo que va a estar la cosa on fire. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande, espero que os haya divertido, que es lo importante. Y nada más que decir, si os ha molado, por favor, dejad el buen like, suscribiros, soy Jose Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are heathens, take it slow.